¿Tienes negocio o empresa? ¿Te ha auditado el fisco o crees que podría auditarte? El día de hoy vamos a hablar con el licenciado fiscalista Mario Reina, experto en defensa fiscal. Mario. Ya vio, raza, les habla su amigo y abogado fiscalista Mario Reina, y hoy tengo el honor de ser el invitado de mi compadre, el contador Diego Díaz. Y soy socio fundador de la firma Legal Enterprise Firm, cuya especialidad principal es el litigio y defensa fiscal. Oye, Mario, ¿y por qué la parte de defensa? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues mira, para serte sincero, no es que yo haya, no es como que yo estuve en la escuela y dije, quiero ser fiscalista. Realmente fue por el azar del destino. Cuando yo estuve en Baker McKenzie, estuve en corporativo de Baker McKenzie un tiempo, en la pasantía de verano. Es que a los que no les pagas lana, ¿va? Claro. Entonces estuve trabajando de grapa, y cuando salí, pues ya no me hablaron para estar ahí. Yo estuve buscando en dónde estar y se me presentó la oportunidad de un despacho de fiscalistas. En ese momento, pues yo lo que quería era trabajo independientemente cuál era la especialidad. Entré, me gustó, me apasionó y pues hoy en día ya tenemos negocio propio. ¿Cuánto tiempo llevas en este tema de materia fiscal? Pues empecé en 2013, entonces ponle tú que son 11 años. Muy bien. Oye, y por ejemplo, yo sé que te especializas en distintos casos, pero ¿cuáles son desde los más sencillos? O sea, platícanos uno de los más sencillos que te dijiste, muy padre, cualquiera lo puede resolver, a los que te empezaron a retar un poco más. Bueno, para empezar, yo creo que no cualquiera puede resolver los créditos fiscales. Porque, a ver, podemos hablar, por ejemplo, de multas en temas de auditoría, porque el contribuyente no cumplió con toda la información y documentación. Son aproximadamente 20,000 pesos a la fecha de hoy, lo que cobra el SAT como multa. Luego están los créditos fiscales por motivos sencillos. Se podría decir, por ejemplo, un rechazo de deducciones, un rechazo de acreditamientos. Luego tenemos, bueno, yo te lo vuelvo a mencionar, yo no le confiaría ninguna multa, aunque sea chiquita, a ningún abogado que no lo sepa, a que no tenga esa especialidad y esa expertise. En temas ya más, como dices tú, chonchos, pues tenemos, por ejemplo, los rechazos de similares salarios, la carencia supuesta de materialidad de las operaciones, el tema, el que te gustaría platicar al rato, el tema de los activos intangibles, el rechazo del intangible, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿te ha tocado que un contribuyente esté como EFO? Como EFO no tanto, porque a esos no los encuentras. Realmente el contribuyente que llega con el tema de la materialidad es el EDO, la empresa que deduce operaciones simuladas. Ok, entonces factureros no son como el que usualmente solicita tus servicios, son los que compraron la factura, vamos a decirlo así. Pues presuntamente, vamos a dejarlo así. Vamos a decir, presuntamente el fisco dice compraste facturas, ¿no? Que presuntamente, según la autoridad... No era una confesión aquí con Mario, su tipo de cliente. No quise dar a entender eso, pero es lo que a veces pensamos que sucede, ¿no? Bueno, presuntamente adquirió facturas de forma ilegal. La autoridad lo que hace es que la audita y le dice, oye, ¿sabes qué, compadre? No tienes materialidad. ¿A qué me refiero con materialidad? La operación no sucedió. Esto es meramente papeles y documentos y deducciones. El servicio que supuestamente contrataste no aconteció. Entonces, obviamente, el litigio en ese momento versa sobre acreditar la materialidad de la operación. Es decir, que sí aconteció, que sí sucedió en la vida real. Ok, voy a aprovechar que Mario es un experto para que tú como dueño de negocio sepas un poquito de pasos. Que nos pudieras platicar un poquito de pasos que suceden en la auditoría. Porque hay gente que no sabe de qué es un acta de inicio, parciales. Que lo puedas platicar un poquito para que sepan y consejos que puedas dar en cada etapa. Pues miren, hay 3 tipos de auditoría en la generalidad. La primera le vamos a llamar la visita domiciliaria. La segunda le vamos a llamar la revisión de gabinete y la tercera le vamos a llamar la revisión electrónica. La visita domiciliaria es, como su nombre lo indica, que la autoridad se apersona en tu domicilio y te está pidiendo información y documentación y lo quiere en 3 términos. De inmediato, que de hecho hay un tema muy interesante con el tema de inmediato, mucho litigio, ¿qué significa de inmediato? Hay 6 días y 15 días. Inmediato para la contabilidad que debes tener, 6 días para los documentos, como contratos y otro tipo de detalles, y 15 días para los documentos de su generalidad. La auditoría sigue su curso. La autoridad cada vez que quiera puede ir a tu domicilio a pedirte más información y documentación. Posteriormente llega un punto donde se le conoce como la última acta parcial, que es cuando la autoridad ya valoró toda tu contabilidad y dijo, ¿y sabes qué? Detecto estas omisiones. De hecho, el 46 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación lo consigna como consignar hechos y omisiones, ¿sí? Ahora, del acta inicial al acta final,
En tu experiencia, ¿cuánto tiempo le toma a la autoridad? Pues mira, por ley, en términos del código, tiene un máximo de 12 meses para realizar la auditoría. Por lo regular, siempre son como, pues en los últimos días ya están notificando el acto final. Aplica igual, ok. Ajá, Pensé que iba a ser distinto acá, porque allá en zona centro me tocan que siempre están en los últimos días. Y de hecho, en muchas ocasiones se vence el plazo y es ahí donde... Hombre, aquí en Monterrey es lo mismo. Como que traen aquí su agenda y dicen, oye, antes de que venza, notifíquelo así como esté. Yo creo que sí va. Ok. Pero bueno, entonces, total, el acta final tiene un plazo de 12 meses máximo para que la autoridad te audite. Obviamente, los abogados nos conviene que se pase por un día, porque después la tumba es bien fácil. Pero bueno, entonces termina la auditoría y la autoridad tiene un máximo de 6 meses para notificar el crédito fiscal. Si transcurre en exceso el plazo de los 6 meses, pues ya la libraste, ya no traes crédito fiscal. Ese es el tema de la visita domiciliaria. La revisión de gabinete es la visita domiciliaria, pero al revés. O sea, tú haz de cuenta que la autoridad te cita en tu domicilio, perdón, te llega un citatorio más bien. Y te dice, oye, compadre, por favor, vente aquí a la oficina del SAT y mándame toda tu información y documentación relativo, por ejemplo, impuesto de la renta, ejercicio 2022, por decir algo, ¿va? Entonces, pues tú tienes que ir al domicilio de la autoridad a entregar tu información y documentación y tu contabilidad. Posteriormente, ya no hay última acta parcial y ya no hay acta final. Ahora hay lo que se le conoce como un oficio de observaciones, donde cumple pues prácticamente el mismo fin, consignar hechos y omisiones, y posteriormente tiene la autoridad igualmente 6 meses para notificar el crédito fiscal. Y dan la duración es de 12 meses. Sí, igual. Bien. La revisión electrónica es un poco diferente, y cuando salió por allá en 2014 hubo mucho tema también digamos, de controversia, porque está muy curioso cómo lo hacen. Haz de cuenta que tú, Diego Díaz, por ejemplo, te revisa la autoridad desde sus archivos electrónicos. Otro Diego Díaz. Otro Diego Díaz, no tú, compadre. Otro que conozco por ahí. Y total, te revisan, pero el tema que muchos abogados cuando salió dijeron que era inconstitucional es que no te avisan que te están revisando. Digo, toco madera, creo que aquí es la madera y la fregada, pero los pueden estar revisando a ti y a mí en este momento y tú y yo no sabemos. No hay un acto de notificación, no hay un acto administrativo que te indique que te están revisando. Posteriormente, si la autoridad del cruce de información que hace con su base de datos detecta posibles omisiones, ahora sí nos llegan 2 oficios. Uno que se le llama preliquidación, que es un decir de la autoridad de, ¿sabes qué? Si es que me debes, pues es tanto. Si es que me debes, ¿verdad? Esa es la preliquidación, y la resolución provisional es pues prácticamente los motivos por los cuales la autoridad detectó omisiones. Igualmente se cuentan con ciertos plazos para cumplir con la información y documentación, y a final de cuentas, si tú no logras, digamos, desvirtuar esas observaciones, el crédito fiscal que te sugirieron, porque así lo mencionan ellos, te sugieren el crédito fiscal en el oficio de preliquidación, se vuelve definitivo. Entonces, vuelvo a mencionarte, la inconstitucionalidad que muchas veces se alegó, que obviamente ya para estas épocas la Suprema Corte de Justicia más que lo blindó, es eso, que tú no sabes a ciencia cierta que te están revisando en ese momento. Hay en la Constitución Política un derecho muy conocido que es el de certidumbre o seguridad jurídica, que es que tú como contribuyente o gobernado tienes el derecho a conocer qué está haciendo la autoridad respecto a tu persona, papeles, posesiones, etc. Entonces, pues hay quien dice que es inconstitucional completamente que la autoridad revise tu información y documentación y haga un cruce de información sin que tú lo conozcas, sin que tú sepas de ello. Claro. Entonces son los 3 esquemas, los 3 pasos. Y un consejo, Mario, porque a mí me toca ver mucho contador que hay 2 partes del contador, que dice, me siento responsable de esta auditoría, cuando yo lo que le quiero decir al dueño de negocio como al contador, no es tu chamba. O sea, si bien tú hiciste los cálculos y demás, pero en muchas ocasiones tanto el dueño dice, pues es chamba del contador, y este contador se fleta todo este proceso. Sí, yo creo que es un... Ahí el consejo del abogado, ¿cuál sería? ¿Dónde entrar? Porque lo peor es de que en mi experiencia a mí sí me tocó que el abogado fiscal me dijo, Diego, ya que tengas el crédito fiscal me avisas. Ya llegué con un problema muy grande que pude haber aprendido a resolver. Mira, digamos que hay 2 tipos de auditorías. La primera es una que se le conoce, digamos, como de falta de información y documentación. O sea, realmente el contribuyente no cuenta con esa documentación para acreditar la procedencia, por ejemplo, de sus erogaciones. Y otro que es, tu contabilidad puede estar, discúlpame por la palabra, con madre, y como quiera te van a revisar, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo de esto lo vimos en el año anterior, 2023 y 2022, donde digamos que se puso de moda que la autoridad del Servicio de Administración Tributaria revisara exclusivamente a los contribuyentes que estaban recibiendo pagos por concepto de asimilables a salarios.
Claro. Tú eres contador, también conociste esas auditorías. Desde el 21, sí. Ajá, entonces es un tema que hay que desmitificar. Muchas veces no es que la contabilidad se encuentre incorrecta o que el contador público no haya hecho su trabajo, sino realmente es más la consigna de la autoridad de comprobar si es verdad lo que sucedió, si realmente pertenece, por ejemplo, el tema de asimilar salarios a la hipótesis que establece la ley de impuesto de la renta, si realmente es un asimilar el salario o si fue un pago normal por una prestación de servicios. Ahí no tiene nada que ver la contabilidad, pero bueno, también hay momentos donde en temas de desconocimiento de materialidad de operaciones, tú puedes presentar toda tu información y documentación y la autoridad te va a decir, es que te falta el contrato. Haces el contrato, lo entregas, es que no está notariado. Haces el contrato, lo entregas notariado, es que esta fe pública nada más hace fe, válgame la redundancia. A partir de... No, dice, hace fe de que existe el documento de contrato, no de que realmente sucedió. Entonces llega un momento donde dices, pues, ¿qué quieres que te deba? Y ese es un reclamo bien común entre la raza empresaria y los contadores que llegan aquí a la firma. Oye, pues, ¿qué les doy? O sea, ¿qué más quieren? Ya les di toda la información y documentación. Entonces, pues bueno, ya la Sala Superior se pronunció al respecto, por ejemplo, y ya tenemos una metodología de comprobación de materialidad de operaciones. Claro. Ok, entonces el consejo sería, estás siendo auditado, está bien que el contador participe, pero no es el responsable. Bueno, discúlpame, me faltó esa parte de la respuesta. El abogado fiscalista, el mejor momento para entrar es en el oficio de observaciones, ¿sí? Bien. Obviamente el abogado fiscalista jamás va a poderte hacer un registro contable. Yo como abogado no me interesa entender la contabilidad, no es lo nuestro. Pero sí debemos de conocer los motivos con antelación, porque por ejemplo, hay veces que el contador por su labor de cumplimiento entrega información de más, cuando en ese momento es el tiempo idóneo para realizar una estrategia de defensa, ¿sí? En ese momento, antes de que entregues toda la información y documentación, hay ciertos documentos que te puedes reservar para después, en aras, obviamente, de impugnar el crédito fiscal y de anular el adeudo. ¿Me explico? Claro. Bien, entonces, desde el inicio, básicamente. Pero, sí, desde el inicio. Bien. Desde el inicio, llevarle el track de cómo va la auditoría, pero donde entramos es en el oficio de observaciones preferentemente. Bien, ¿qué es antes del acta final? Si es visita domiciliaria es antes del acta final, si es revisión de gabinete es al final, si es electrónica desde el principio. Bien, entonces ya para que les quede claro, ya tienen una idea y la importancia de... A mí me tocó el caso de una persona que le observaron un préstamo de $1 millón y era entre cónyuges, era una persona física, y dijeron, no, pues, es un donativo entre cónyuges, y lo que presentaron fue las actas de matrimonio y el comprobante de transferencia, no había contrato. En la parte donde, o sea, tenemos plazos, ¿no?, para entregar información y contratos, y en un momento dado pues está la estrategia de meter un recurso de revocación de, mira, y aquí está el contrato, pues no lo presentaron. El recurso no lo presentaron. No presentaron tampoco en recurso, porque ni metieron recurso, creo que se fueron directamente a juicio y lo pierden. Híjole. Y pierden una casa, entonces... Qué vergüenza. Pero aquí viene un problema. Quien hizo la defensa era un contador que había estudiado Derecho. Y él le dijo, vente conmigo, te llevo el juicio por la contabilidad. O sea, ya por ser cliente de contabilidad, le iba a manejar el juicio gratis. Y pues gratis... Lo barato sale caro, compadre. Exactamente. Pero bueno, aquí la importancia de saber la importancia de que sí tienes que entrar con un abogado desde multas, y ya cuando estás en una revisión, debes en un periodo de tiempo, sí o sí. No, y sobre todo vale la pena destacar, yo siempre he pensado que, como dice el dicho, a quien sirve a más de un amo, con no queda mal. O sea, si tú eres abogado, especialista en X materia, céntrate en eso, pégate a eso. Si eres contador, fiscalista, pégate a eso. O sea, no tiene caso. Imagínate, por ejemplo, pensar que yo, Mario Reina, estudié contabilidad y te quiero hacer registro contable. ¿Quién va a defender a los contribuyentes entonces? O sea... Que sí hay por ahí, ¿eh? No, que soy abogado y también soy contador y yo te llevo las dos cosas. Qué mejor que yo te llevo la contabilidad y también te defiendo. Hay unos abogados que en la práctica, en el gremio, les llamamos los abogados decorativos. Están los abogados corporativos y de otra rama son los abogados decorativos. Es ese tipo de persona. Quien dice, soy abogado. Está bien, oye, pues ahí está este litigio. Yo me lo aviento y pase lo que tú dijiste. Y deja tú, el tema del préstamo está bien sencillo de defender. Presentas el contrato de préstamo, ahí está.
Oye, que no es válido, entonces ya defiendes el contrato de préstamo. Exactamente. Pero, o sea, el perderlo, no, o sea, un asunto tan sencillo, y vamos a lo que te decía al principio, o sea, hay asuntos sencillos, pero como quiera yo no le confiaría ni un asunto de una multita chiquita a cualquier persona. Si yo fuese el contribuyente, se requiere una especialidad y una expertise para tener acceso al conocimiento que te va a permitir anular y litigar el adeudo. No cualquiera. Ahora sí bien, está en boga o está en modo muy popular, sobre todo acá en el norte, un poquito Jalisco, allá en el centro donde vive el seminario de estrategia fiscal no tanto, pero el tema de la evaluación de intangibles lo traen como así, mira. Sí, Y vamos a, se puso de moda. pues es que está súper interesante. Agarramos una marca, la que quieras, aquí está la marca. Tienes aquí la información de la empresa que le da soporte a la marca. Se hace una proyección de cuánto puede valer, valor presente, una fórmula ahí, y vale millones de pesos. Dicen, oye, pero pues para que sea deducible tiene que existir un monto original de la inversión. Hay que comprar, hay que pagarla. Pero otra manera de lograr ellos a través de una aportación de capital. Me he topado con ello. Acá en Nuevo León me topé con un fulano que no hicieron aportación de capital, hicieron una cesión de derechos no onerosa. Hay muchos. Y están con figuras, y no obstante, en Saltillo me topé con uno que la marca ya era de la empresa, el abogado dijo vamos a crear una reserva de capital, hizo un relajo, tomo la junta de asesoría, no entendí. Es normal. O sea, pero me hablaba de términos contables, ¿sí me explico? O sea, son cosas que sí conozco, que sí domino. No le entendí al abogado, dije, ¿qué hiciste, güey? El punto es de que me paso al estudio y comprendo, me voy con corredores públicos, empiezo con abogados fiscalistas a estudiar bien de fondo esta estrategia de intangibles, porque yo no era experto en ella. De forma que ahí me sales en redes sociales en el que me dicen, aquí el SAT trató de echarnos abajo un intangible de no me acuerdo cuántos millones de pesos te faltó el que ha habido raza. Ah, sí, que ha habido raza. Es el signature. Exactamente, entonces platícanos un poquito de esto. Pues mira, primero vale la pena también mencionar, cuando tienes un abogado que te hace, digamos, una estrategia fiscal que tú mismo como contador dices, este tema está muy rebuscado, es, digamos, ya es muy fácil de tumbar por la autoridad. No hace mucho, recordarás, salió el tema del Código Fiscal de la Federación, el tema de la razón de negocios. La razón de negocios es un tema algo extenso, pero pues primordialmente tiene como objetivo el que si tú quieres llegar a una meta, contablemente o en operaciones, y tomas muchos caminos para llegar a ella, o sea, caminos innecesarios, entonces entiende que la operación no tiene razón de negocios y por ende no es deducible, ¿sí? Así es. Entonces, ese tipo de estrategias no funcionan porque la autoridad válidamente te las puede tumbar. Las estrategias fiscales que se realizan, por ejemplo, los activos intangibles, tienen que ser muy meticuloso y muy bien diseñado, porque no te garantiza a nadie, y el que lo haga pues está completamente errado, que no te van a revisar. Pero, de hecho, es un foco para que sea revisado. Ajá, exactamente. O sea, pueden revisarte, puede que no. Ponle tú que... Exactamente, puede ser que sí, puede ser que no. En mi experiencia, de cada 10 empresas que se llevan esta estrategia, a 2 la revisan. Sí. Y cabe destacar, la autoridad no te revisa la estrategia. O sea, no hay una auditoría que diga, tengo que revisarte la estrategia que aplicaste. Claro. Sino te viene a revisar tu contabilidad. Ya en la auditoría, depende cómo lo manejes, puede rechazarte el intangible. Y decir, oye, es que hiciste una aportación que no es válida. Por ejemplo, me ha tocado también auditorías donde dicen, es que no es un intangible. ¿Por qué? Porque no reúne las características que establece el boletín C8 de la norma de información financiera, porque no tienes control sobre, o no demostraste tener control sobre el intangible, o no tiene, o tiene sustancia física, o como dices tú, no hubo inversión. Me explico. Que le llaman en inglés el ROI, Return of Investment. ¿Ah? O en este caso, el MOI, el monto original de la inversión. Ajá, en español es MOI. El monto original de la inversión, que consiste en que hay un precio del bien. Y que tú no lo erogaste. Exactamente. Sí, es un motivo muy común del tema del rechazo de los intangibles. O sea, que no lo erogaste tú. ¿Me explico? Exactamente. Sin embargo, cuando hacen la famosa aportación de capital, bueno, pues ahí hay un elemento. Yo me imagino que muchos de los hechos, o sea, de los que te ha tocado revisar... Un paréntesis, me voy a decirte algo. Digo, cabe destacar, en el tema de los activos intangibles, un motivo muy común de revisión es que la autoridad establece que cuando te revisa el activo intangible debes de tener forzosamente un beneficio económico. Eso también lo establecen las normas de información financiera. El detalle es que el SAT espera que el beneficio sea inmediato o que ya esté materializado. Por ejemplo, si tuviste la amortización del activo intangible en 2023
y te revisan 2024, por decir, van a decir, oye, es que no está el beneficio económico. El argumento que hemos utilizado para tumbar siempre ese mismo motivo es que la norma de información financiera, junto con la ley del impuesto a la renta, no establece que el beneficio económico deba estar materializado en ese momento. El beneficio económico razonablemente esperado es, digamos, subjetivo. Puede suceder, inclusive puede no suceder, ¿sí? ¿Cuántas inversiones no existen que se realizan y no te dan un beneficio económico? No salieron las cosas como tú lo esperabas. Entonces es lo mismo de este lado, del litigio. O sea, si no hay beneficio económico inmediato, no pasa nada. El punto es que sea razonablemente esperado y ahí entramos en litigio en un tema, digamos, un tanto subjetivo. Claro. Pero el que se gana, se gana. Ahora, ha habido valores en los que podría ser un intangible muy, muy elevado. ¿Te ha tocado que metan el peritaje? Sí, es muy común. En temas de litigio, la autoridad siempre te va a querer impugnar la cantidad del intangible. Regularmente los corredores públicos pues valoran también la marca, que están pues muy por encima de lo que la autoridad pretende que deduzcas. Entonces, sí nos ha tocado, interponemos nosotros un perito, ofrece un perito el SAT y ofrece un perito el tribunal. Y es como dicen el tercero en discordia, es quien más se acerca al monto original, ¿verdad? Ya. No, sí sucede el tema de los peritajes, sí es muy común. En temas de intangibles, en temas de litigios fiscales por lo regular no se necesita. Claro. Sí, el tema del intangible por el hecho de que es una evaluación. Yo te lo comentaba de que era un foco rojo por el hecho de que está como esquema reportable. Ajá. Ahora, Arriba de 100 millones. Sí, arriba de 100 millones es el umbral, pero cuando se trate de estrategias que no sean hechas a la medida, sino que sean estrategias... generalizados. Generalizados. Están los generalizados y los Y personalizados. el tema de intangibles, en muchos caminos, suele ser un servicio muy generalizado, pero no sé tú cómo lo interpretas ahí. No, ¿Qué puedo decir? No es generalizado porque no vale lo mismo. No es generalizado. Porque el tema de los esquemas reportables es que generalizado te lo explican en el Código Fiscal de la Federación como algo que vendes a todos y que para todos es lo mismo. Ya. Y como tú bien lo acabas de mencionar, no todas las cantidades son las mismas y más allá que eso, cada empresa tiene una necesidad diferente. ¿Sí? Tanto deducción como de documentos, inclusive las marcas con las que cuenta. Que tengas un activo intangible no quiere decir que todos los activos sean iguales. Claro, entonces aquí ya haces uso del umbral de los 100 millones de beneficio al año. Digamos que es peleable. O sea, es un tema de interpretación y como te comentaba antes de iniciar el programa tuyo, tanto la autoridad tiene el derecho como interpretar la ley, pero nosotros como contribuyentes tenemos el mismo derecho de interpretar la ley. Y es lo que mucha gente no cae en cuenta o no repara en ello, que también nosotros tenemos derecho. Por ejemplo, si hablas tú de criterios no vinculantes, pues digamos que el común denominador de las personas, de los contribuyentes, asume que esa es la forma correcta y te quieren tumbar estrategias. Oye, es que ya hay criterio no vinculante. Pues sí, pero es una interpretación de la autoridad. Nadie, vuelvo a mencionar, está exento de una revisión posterior a una aplicación de una estrategia. Lo importante no es tanto que te puedan revisar o no, sino cómo lo vas a defender. Esa es la clave de la estrategia fiscal. ¿Qué tantos elementos de defensa tienes para defenderlo en un futuro? Eso es lo importante, porque tú lo sabes. Cualquiera sí te puede hacer una estrategia. Es que baja este número aquí, ponlo aquí y todo ese rollo, y ya, pagas menos impuestos. Espérate, güey, o sea, no... El problema no es qué tanto voy a pagar ahorita. El tema es cómo lo vamos a resolver en caso de que la autoridad impugne o te audite esta estrategia. Claro. Muy bien, ese es el tema de intangibles. Nos queda un poquito de tiempo, como 5 minutos, para hacerle 2 o 3 preguntas matonas más a Mario. Échalas. Sí. Bien. Ok, ese es el tema de intangibles, muy interesante, de manera que los que le están implementando lo que tienen que saber es que sea, obviamente lo idóneo es de que tenga un beneficio para la empresa y segundo, que se pueda defender. Exactamente, yo diré que más importante lo segundo. Porque... Si te llegara a preguntar sobre el tema de la cesión de derechos, ¿la ves defendible? Pues mira, pues es que la cesión de derechos es una figura que existe en el Código Civil Federal. O sea, en teoría depende cómo fue aplicada y cuál es el contenido de la cesión de derechos. Sí, porque el detalle acá es de que con un corredor y yo la estuvimos estudiando y dijimos, ok, la evaluó la persona física y la cede de manera no onerosa. Entonces aquí el corredor dice, es que ya aquí ya no me hizo sentido a mí como corredor por el hecho de que ya tenía un valor y la idea es de que fuera algo oneroso. Pues mira, sí está complicado el tema de la defensa. O sea, el tema de la defensa hay que entenderlo como todo se puede llegar a defender porque todo lo puedes volver subjetivo. Claro. Pero sí, obviamente está más complicado cuando tratas una cesión de derechos no onerosa. O sea, en algún punto, toda buena estrategia fiscal debe de pagar un impuesto en algún momento. ¿Sí me explico? Porque de entre tantos actos jurídicos que se realizan, uno está grabado. ¿Me explico? O sea,
La estrategia fiscal no es tanto no pagar impuesto, y sí, sino optimizar el pago. O sea, ¿qué beneficios o qué elementos tienes dentro de tu razón social, dentro de tu negocio que no estás aprovechando? La estrategia de activos intangibles es el ejemplo perfecto. Por ejemplo, la marca de Diego Díaz, ¿cuánto tiempo le invertiste, cuánto dinero le rogaste para que la marca esté tan bien posicionada como la tienes ahorita? ¿Sí me explico? ¿Por qué no le sacaste un beneficio fiscal? Es decir, no digo que no lo hayas hecho. Está en proceso. A huevito, ya sabes con quién defenderla, papá. Pero bueno, el punto es ese, o sea, que hay elementos dentro de las empresas que tú tienes derecho y que la ley lo reconoce. Claro, sí, porque sí está en ley. Exactamente, la amortización de activos intangibles está en la ley del impuesto a la renta y en la ley del IVA. Las puedes amortizar. Hay protocolos y maneras. La estrategia es aplicar lo que establece la ley a tu beneficio. ¿Sí me explico? Así es. Aquí muchos, siento que si no hago esta pregunta, muchos se van a quedar con la duda. No sé si dejar que lo pongan las dudas para que se viralice un poco el video o hablamos un poquito del aportante. La básica, si es un ingreso acumulable o no es un ingreso acumulable todavía. Hay diversas posturas y se me hace muy interesante. Si quieres lo comentamos. Por ejemplo, la primera es quien dice, hay una aportación que no es en efectivo. Luego entonces es una enajenación grabada. Ajá, y cabe aquí un paréntesis, la ley del IVA, que es lo que muchos abogados y contadores están utilizando para esa estrategia, es que la ley del IVA, si mal no recuerdo por el artículo 5, por ahí debe estar, te establece que el efectivamente pagado es cuando las dos partes están satisfechas con la operación. Entonces, pues ese es un foco enorme para el tema de estrategia. O sea, ¿cuándo consideras tú que tu interés está satisfecho? No, pues yo di el intangible, me regresó un pago de acciones, que es lo que también se utiliza mucho, y ya estoy satisfecho. ¿Sí me explico? Entonces, pues ya se entiende que está efectivamente hecha la operación y ya no hay tema. ¿Me explico? Ahora, en el tema de acumulables, pues claro que es ingreso acumulable. O sea, en algunas partes, es que te digo, depende mucho cómo le hacen. Igual que tú, yo también he visto tantas maneras que lo hacen, que por más que hagan sentido, no son defendibles algunas y otras sí. Ahorita lo que he visto es que el fisco no está auditando al aportante, a la persona física, por así decirlo. Ya me ha tocado que sí. ¿A ti sí? Sí, ya me ha tocado que sí. O sea, y sí le saca de sorpresa porque cuando uno hace la estrategia, pues es un tema que no contemplas el aportante, sino tú dices el aportado porque es quien tiene el beneficio fiscal más grande. Pero ya la autoridad está tomando, siento yo, notas de cómo se está haciendo. Exactamente. Porque yo me acuerdo hace unos años, no te revisaba el intangible por nada del mundo, porque no sabía cómo revisarlo. Te estoy hablando de 2016, 2017, 2018. Yo he visto en los últimos años que ya te piden, oye, ¿hiciste estrategia de intangibles? Pásame el intangible, pásame la evaluación, pásame los comprobantes del MOI, como es el monto original de inversión. Demuéstrame que tienes control sobre ello, demuéstrame que tienes un beneficio económico razonablemente esperado, que es como te digo, en las auditorías que hemos visto donde patina el SAT y dice, es que no hay todavía beneficio económico. Tú lo has dicho, no hay beneficio todavía, pero hay un beneficio económico razonablemente esperado y el tribunal me va a dar la razón. Y es donde entra el tribunal y entramos en temas de litigio para defender la estrategia. ¡Qué interesante! Sí, porque yo manejé un nivel 3 de estrategia fiscal con algunos fiscalistas y lo que se puso sobre la mesa fueron puntos de vista, o sea, estudios de otros que a mí hizo mucho sentido. No voy a recordar el nombre del fiscalista, pero dijo, no hay un ingreso pese aunque le hayan pagado en acciones, dado que las acciones aún no las ha hecho líquidas. O sea, no hay un real incremento patrimonial. Ajá, y tiene un punto de vista, porque el hecho de que yo tenga las acciones hoy, pues no es dinero, no es cash. Y eso me obligaría a que si yo pago el impuesto ahorita y después venda la acción, tendría un... Doble impuesto. Exactamente. Mira, a mí entonces esos puntos de vista son los que digo, ok, es una estrategia muy divertida, muy interesante, pero realmente no está soportada. No hay hoy aquí en México, mi punto de vista, un fiscal, un sabeloteo que diga, así cuadra perfecto. No, es imposible, güey. Mira, muchas veces no es el tema de si tiene sentido o no, sino de qué tan defendible es. O sea, si a ti no te hace sentido, créeme que el magistrado del tribunal tampoco le va a hacer sentido. Y si no le hace sentido es porque hay un tema ahí. O sea, el punto de la estrategia defendible es que las operaciones tengan sentido. Entonces, no puedes irte al baño muchas veces. Me refiero, no puedes exagerar. Ah, ya. Sí, traducción. Obviamente, digo, pues estamos nosotros siempre a la merced del cliente. Oye, hay clientes que se quieren ir al baño y hasta la taza del baño. Entonces, pues hay que atenderlos de esa manera, siempre con sus precauciones y la salvedad y todo ese rollo. Claro. Pero una buena estrategia no es la que tenga necesariamente más sentido, sino la más defendible.
la que tenga elementos de convicción, no para la autoridad, porque eso nunca te van a dar una, sino para los tribunales, porque es al final de cuentas donde vas a defender qué tan viable es la operación o no. O te puede tocar la suerte que haces esas tonterías que me platicas y no te revisan. Y transcurren los 5 ejercicios y no te revisan. Recordemos, las facultades de la autoridad son discrecionales. Artículo 42, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La autoridad no necesariamente va a revisar a quien aplicó una estrategia, puede revisar a quien ellos quieran. Obviamente hay ciertos, digamos, protocolos de conducta que la autoridad identifica. Uno de ellos es el cambio de conducta fiscal. Oye, si me pagabas entre 40 y 60 mil pesos al mes de impuestos, por decir algo, ahora me pagas entre 10 y 20 y ya van varios meses, está curioso. Entonces, cuando te revisan. Así es. Yo creo. Muy bien, mi estimado Mario. Yo quisiera hacerte más preguntas, pero yo creo que da para un episodio 2. Cuenta con ello. Señores, este fue el episodio 1 con Mario Reina. Esperemos tenerlo próximamente para temas más interesantes. Bueno, este también fue muy interesante, pero otros que te pueden interesar a ti. Y lo vamos a tener aquí en Jugada Maestra. Mario, muchas gracias. Hombre, al contrario, nos vemos, raza. Sigan viendo a mi compadre Diego Díaz. Excelente contador público y excelente persona. Nos vemos.